noches, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo impecable. Bueno, Sí. Ismael, buenas noches, gracias por estar, ¿eh? No, gracias. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez. La primera vez. Bueno, bienvenido. Siempre hay una primera vez. Para toda la vida. Exactamente. Sí, bueno, es un camino de día, esto, agárrese fuerte y disfrute. Tenés que decir como Mirta, ¿Eh? sos virgen de intratables. Sos virgen intratable. No, pero eso es copyright de Mirta, que después Claro, se pone sí, celosa, pero si no. con nombrarla. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí. Gran programa tenemos para hoy. Lo que era el Senado hoy. Un show hermoso. Bueno, debería haber como un determinado tiempo, ¿no? Debería haber Debería tantas ser, cosas. ¿no? Prestarle servicio a la patria, ¿cuánto? 10, 12 años, ¿eh? Y después, taza a taza, cada cual a su casa. Psicofísico también. ¿Eh? Bueno, igual son nuestros representantes elegidos democráticamente, bienvenida a la democracia. Todo eso y mucho más se va a debatir en esta noche. Gran programa tenemos, por supuesto, vos que sos la protagonista. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿cómo le va, Rosendo? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por estar. Guargo, buenas noches. Buenas noches, qué Gracias por alegría estar. verte. Néstor, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y usted? Le grito por si no me escucha desde atrás. ¿Cómo le va, Almedo? ¿Bien? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno. Buenas noches a todos. Adrián. Buenas noches. ¿Qué tal? Doctora, ¿cómo le va? Bueno. ¿Cómo anda Shakira? ¿Bien? ¿Por ahí atrás? Shakira, te estoy saludando. Sé algo, ¿Qué ¿eh? pasa No sé. con Piqué? Una gracia. Te están enfocando, ¿eh? Está un poco disperso. ¿Viste? A ella. ¿Qué te dice la gente en el barrio? ¿Ya te conoce? ¿Te pidió autógrafo? Yo quiero, viste, como Guido Casca, que tiene el productor que lo hace comer, Guido. Viste que lo embucha. Bueno, hagámoslo. ¿Qué podemos hacer? Que baile. Un pico con los políticos, no sé. Un pico con los invitados que van llegando, ¿no? No, ni... ¿Cómo que ni en pedo? No. Es una ofensa. Almedo quiere ¿Quieres el...? Yo no tengo problema. Dale, pico, dale. Vamos. Pico. Almedo, ¿no? Es una señora casada. Es una señora casada Está enamorada. y yo también. Hay que respetar. Para que me gusta la pareja. Con todo respeto, está casada, está con todo respeto a tu marido. La va a llevar en Con todo respeto está diciendo. Sí, bueno, Clarita. ¿eh? a decirte a vos. Se armó. Dale el micrófono. Ahí te ves que arrugas. Che, bueno, vamos. Ahora nos reímos, ahora vas a llorar, vas a ver. Yo sé lo que te digo. Vamos al primer informe en el Senado. Están los representantes del pueblo de la nación. Ahí los tienen. Aquí están, estos son. Presenta el primer informe. Hoy juraron. Yo decía, ¿no? Yo veía hoy lo que era el juramento. Hay que jurar sobre los santos evangelios, sobre la Biblia y sobre la patria. Hay que, digamos, ¿por qué no después repasa la historia con las cosas que ha pasado, con el índice por eso ya que tenemos? Y digo, hay gente que ha jurado, y se ha pasado el juramento, ya sabemos por dónde, ¿no? Del Moro, Pero quizás volvamos atrás con algunas leyes. Porque hoy día la vi a la expresidenta jurar por la Biblia. Igual lo digo por muchos, ¿eh? No, solamente por... Juró Sí. por los santos evangelios y no tiene nada que ver con las leyes que sacó y que yo me opuse. Bueno. ¿Irá Pero para con atrás la con Biblia. esas leyes? ¿Eh? También tiene que jurar. Pregunto. Por favor, sí. Estoy encandilado con la corbata amarilla de sí. Sí, juro. Día de impacto en el Congreso Nacional. Quedó conformado el nuevo Senado con la jura de dirigentes de mucho peso. ¿Cómo se organizará el bloque peronista con la presencia de Cristina? Detalles exclusivos. Va a ser un Senado movido, porque aquí se habla que el Senado siempre es medio tranquilo. Ser muy movido. Pero bueno, justamente creo que es bueno para la democracia que el Senado se mueva. Creo que el PJ se va a romper con Cristina, se habla mucho acerca de eso. Sí, la verdad que no lo sé. Lo estoy mirando más al bloque Cambiemos y trabajando para que trabajemos bien como equipo. Yo creo que sí, que se va a separar el bloque del PJ con el Frente para la Victoria. Vamos a quedar conformado el bloque del PJ en el Senado, con Cristina. Todo lo que tenga que ver con conciliar con estas políticas de ajuste no está en la agenda de Cristina. Va a parar todo lo que está haciendo este hombre y va a tratar de poner un poco más para los que menos tienen. Seguramente van a ser debates intensísimos en ambas cámaras. La posibilidad de poder desaforarlo, que si hay un pedido de un juez, que le ponen Giladas. Hoy es un día de gloria. ¿Cómo va a ser la cámara con Cristina ahora? Una excelente cámara. ¿Cómo del despacho? Es el mismo despacho que tenía cuando me fui en el 2007. El tema de la protección de fueros, tanto Menem como Cristina Kirchner. Y el tema es eso, no transformar
Senado de la Nación en una guarida de protección de fuero. ¿Es viable que si un juez lo pide se vote y que efectivamente sea desaforada? Absolutamente. No va a dilatarse mucho el tratamiento del desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. El próximo año van a haber pedidos de desafuero. Tiene que ver con toda una campaña de proscripción moderna, ¿no? Digamos, antes eran proscripciones de hecho, ahora se hacen a través de la persecución judicial. Y tendrá que evaluar la Comisión de Asuntos Constitucionales acá si corresponde o no que ella siga siendo senadora de la Nación. Ahora, esta batalla con Cristina Kirchner que la peleen en la justicia. Yo no quiero la Cámara para eso. Tienen que laburar, tienen que sacar adelante este país. Si no va a quedar la Cámara tanto de senadores como de diputados en pos de los candidatos de un lado y del otro. Creo que la bochornoso, palabra sí. que hace más ruido es aguantadero, ¿no? Claro. Creo que lo usó Mariana Zubik. Hoy asumieron como senadores 3 expresidentes de la Nación. Entonces, uno se pregunta si o es que no pueden largar, ¿viste? Alguien que no puede largar el poder, o es que es una protección. O el Senado está funcionando como fueros, como protección. Te cuento un dato más. Gildo Infran, el gobernador de Formosa desde 1995, asumió como senador suplente por las dudas. Imagínate, Infran, yo no creo, pero pierde la elección de 2019. Por las dudas tiene de refugio... Un colchavo. Claro, el Senado. El tema de Menem, ahora seguramente lo vamos a discutir con Adrián. Pero mirá, no solo el tema judicial, que acá lo hablamos hasta el hartazgo, las 2 condenas a prisión de Menem, que no están firmes, por supuesto, por tráfico de armas y por sobresueldos. Ya pasa por una cuestión, lo digo con el mayor de los respetos esto, Santiago, personal. Menem tiene 87 años. En los últimos 4 años no mencionó una sola palabra. Igual fue electo, Johnny. Sí, y bueno, está bien, pero hay que ver qué capacidad, esto lo digo con el mayor de los respetos, tiene. En 2015 no asistió a ninguna sesión y hoy lo vimos con la bandera. Fue una situación un poco extraña. Elisa la bandera porque es el más grande, ¿no? Es el más grande, 87 años. Rosendo, buenas noches. ¿Qué tal? A ver. Bueno, yo creo que todo lo que dice Jonathan, ¿no es cierto?, es correcto. Pero a veces, pero el sistema es así, ¿no es cierto? El sistema es así. Como dijiste, han sido, ¿no es cierto?, han sido votados. Y este es el sistema. Que pueda cambiarse la regla del sistema, esto podrá ser. Pero las reglas del sistema son, ¿no es cierto?, son estas. Agrego un dato general. Hoy los congresos están desprestigiados en todo el mundo. Si nos vayamos a creer que solamente en la Argentina hay una crisis de respeto. Los congresos están desprestigiados en todo el mundo. Pero ¿sabes lo que pasa, Rosendo? Creo que tenemos tantos problemas nosotros por resolver. Un mundo que ya está discutiendo otras cosas. Y nosotros estamos, digamos, somos espectadores de lo que va a pasar en nuestras cámaras, en ambas cámaras, de peleas internas o de cuestiones que se dirimen en la justicia. No hay... Ahora, fíjate. Las cámaras están para otra cosa, ¿no? Bueno, exactamente. Sí. De cualquier manera, yo te diría que esto que nos pasa a nosotros está pasando en general, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Y todo esto te plantea una discusión que es una discusión que parece políticamente no correcta, que es el funcionamiento del sistema representativo hoy en el mundo. Ismael, ¿querés opinar de esto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo creo que en principio no entiendo por qué tienen que tener fueros especiales. Creo que habría que eliminar los fueros especiales. Sería muy bueno y de esta manera evitamos que el Parlamento se convierta en un refugio justamente para tratar de eludir la justicia o poner obstáculos a la justicia, etc. Creo que sería muy bueno. Y sería un principio de igualdad ante la ley. Claro. Todos somos iguales ante la ley. Aparte, originalmente los fueros eran para otra cosa, ¿no? Exactamente. Y bueno, se fueron... ¿Cómo? Por persecución ideológica. Sí. Exactamente, pero acá ese tema no se plantea y bueno, al revés. Por eso después se tiene que hacer una sesión especial para sacar los fueros para poder ir a la justicia. Ahora, un dato respecto de cómo quedará este nuevo Senado, ¿no? A propósito de lo que vos decías, Santiago, que se discutan los problemas importantes y las leyes que tiene que tratar nuestro país. Es interesante porque a partir de esta nueva conformación, el peronismo va a pasar a tener 28 senadores, ¿no es cierto? Hasta ahora, o por lo menos lo que Pichetto dice a sus más allegados, es que él aspira a tener de esos 28, 18 él y 10 Cristina y sus aliados. De este modo, Cambiemos podría pasar a ser la primera minoría, ya que tiene 24. Ahora, hay que estar atento, recién Johnny mencionaba a Infran o a Berna, porque muchos de ellos ya dijeron, ni Cristina ni Pichetto
Con lo cual, esas pueden ser buenas noticias para el gobierno porque ya hablamos de una fragmentación, no de dos en el peronismo, es decir, Pichetto, Cristina, sino de 3 partes. Pichetto, Cristina y algunos gobernadores que dicen no estamos ni con Pichetto ni con Cristina. A ver, Wargon, buenas noches. No, yo me había quedado en la frivolidad, ¿no? De A ver. imaginar un debate entre Bullrich y Cristina Kirchner. Es decir, 2 personajes que son tan antagónicos y uno parece como delgadito, débil, un poco tartamudo y ella es como una leona. Yo decía, quiero verlos, pero quiero verlos además. ¿Para qué lado va a levantar la mano cada uno cuando se trate la ley de la reforma laboral? Ahí quiero saber, realmente se va a saber de qué lado está cada uno de los diputados que hemos sabido elegir. Y esta cosa de que la política siempre tarda un poco el recambio, ¿no? Estos candidatos eternos. ¿Crees que es algo que está bien? Hablo en actividades que tienen que ver con la cosa pública, ¿no? Con lo que es de todos, la administración de lo que es de todos, gestionar por el bien común. ¿Crees que está bien? ¿No crees que la democracia es alternancia, que hay que depurar más rápido? La democracia es alternancia, pero yo tampoco tiraría a la basura, en principio, a una persona que tenga buena experiencia y buena trayectoria. Porque si los ancianos, entre comillas, no ayudan a este proceso, están como excluidos de una cosa en la que pero no hablo por una cuestión de edad, ¿eh? No hablo por una cuestión de edad. Sí, pero a la larga se hace una cuestión de edad, No, pero se Santiago. puede candidatear a una persona con todas las Mira, ganas el del tema es mundo, por qué te con iniciativa. ¿Por qué te candidateas? otra edad, Porque ¿no? pensás que realmente sabés si estás Capacitado, perfectamente claro. capacitado para tu puesto, te candidateas para que no te metan preso. Si vos te candidateas porque pensás que estás capacitado, para mí está bien. No me importa si es tu segunda o tercera reelección. Si vos te candidateas, aunque sea por segunda vez, porque tenés miedo de ir preso, tenés que ir preso directamente. Esa es mi opinión. Sí, a mí me parece que lo que vimos en el Senado y todo lo que comentaba recién Débora y Jonathan sobre la interna que se va a ver en el bloque del Senado, que no sabemos si todavía si se va a partir en 2 o en 3, también la vimos en la calle. La vimos en la calle con la CGT también dividida, con la conferencia de prensa de ayer de los ¿Tenés imágenes de lo que pasó hoy? Sí. de la CGT. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? La reforma previsional ya como un tema cerrado, al menos en el consenso en el Senado, pero no en diputados. Y toda la reforma que había planteado el gobierno envalentolado con la victoria de las elecciones, un poco debilitada, me parece, con todos estos frentes abiertos, no logrando consenso en los distintos espacios a donde debería lograrlos. Bueno, en el Senado, por ejemplo, tenemos la previsional que sí, la laboral que no, y bueno, se va a ir jugando el PJ y la oposición va a ir jugando con el gobierno una ingeniería política que va a ser mucho más compleja de lo que suponíamos cuando terminaron las elecciones, me Sí, parece a pero mí. en el medio estamos nosotros, hay Sí, un pueblo claro. esperando. Y abajo están los jubilados. Segovia, sí, tenés razón. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Lo escucho, por favor. No, está fraccionado porque los dirigentes, a lo menos de la CGT, yo creo que es funcional al gobierno, no nos representa a la mayoría de los trabajadores y creo que ya no son secretarios general de los trabajadores. Como dije hoy a la mañana, ya son patrón. Entonces, a mí lo que me preocupa es que cuando nosotros lo votamos para que represente a los trabajadores, se siente con el gobierno o en el ministerio y consenso y decimos, ya solucionamos el problema de los trabajadores. Y eso no es así. Al no consultar a los trabajadores, al no consultar a las bases, está pasando esto, lo que está pasando. Es lamentable. Yo creo que si el gobierno avanza con la reforma que tiene que hacer, parte de la responsabilidad es la Central Obrera como de la Pero es lo CGT, que ¿no? han hecho siempre. La CGT siempre arregló con todos los gobiernos de turno. Mirá, las famosas leyes laborales también las arregló las distintas CGT a lo largo de los distintos periodos. En los 90 con Menem Pero arregló creo la CGT. que hoy por hoy, Con Kirchner arregló hoy la CGT. por hoy, la conquista que tenemos todos los trabajadores, tanto los jubilados y todos los trabajadores, hoy estamos para perder. Yo creo que con la reforma laboral, que únicamente ahora confiamos en los diputados, en los senadores, porque ya en la CGT no podemos confiar, confiemos que esta ley se tenga que volver atrás porque perjudica a jubilados y a miles de trabajadores del país. Reforma Ismael, un minuto. Reforma Ismael va a ser uno de los grandes temas, ¿no? ¿La reforma? La reforma laboral.
Va a ser uno de los grandes Sí. temas, pero ya esta noche el Senado le va a dar sanción a la reforma previsional. Me llama mucho la atención porque se habló mucho de la capacidad de los senadores, etcétera. Pero yo, consultando con abogados previsionalistas, abogados constitucionalistas y especialistas en el tema, e inclusive con funcionarios del gobierno, todos han dicho que el proyecto de ley que va a votar el Senado esta noche es un proyecto que va a ser declarado inconstitucional. Exacto. Están votando algo que va a ser declarado inconstitucional. ¿Por qué motivo? Porque tiene una fórmula retroactiva que perjudica claramente a los jubilados, no solamente a los jubilados, perjudica a más de 17 millones de personas. Porque estamos hablando de jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y la UH. Todo esto son más de 17 millones de personas que están alcanzados por la fórmula de movilidad. Al reformarla o al cambiarla, haciéndola retroactiva, porque en lugar de darle el semestre, le dan el tercer trimestre del año pasado, sí. ahí ya tienen una merma. En marzo les deberían dar el 12% y le van a dar el 5,7%. Ismael, ¿y de dónde va a salir la plata? Justamente acá ahí. viene el tema, de ahí viene. De ahí es donde viene la plata. Sí, se le claro, paga 100.000 menos a estos 17 millones de personas Pero esto para sí. financiar el acuerdo que llegó Pero estos son- los gobernadores. Pero esos son parches. ¿La plata de dónde va a venir? Y de ahí Sí, se ahorran, porque se ahorran como van a 80.000 pagar, millones. le van a dar a los jubilados menos de la mitad de lo que les corresponde. Cuando vos a cada 17 millones de personas, a este le sacás 500, al otro le sacás 400, 300, los multiplicás por 17.400.000 por mes y lo llevás al año, incluido el aguinaldo, te da entre 100.000 y 120.000 millones de pesos. Esto es lo que arreglaron los gobernadores, se pusieron de acuerdo en la repartija de fondos y dijeron, ¿quién paga esto? Estos 17 millones que son los que van a financiar el acuerdo entre el presidente y los gobernadores. La pregunta que yo te hago es hacia futuro, digamos. ¿Cómo va a ser este... No, en el 2018 ya. Por eso, pero ¿cómo va a ser este gobierno a mediano y largo plazo, con lo que le quede de gobierno, termine ahora en el 2019 o sigan 4 años más, para generar ingreso de divisas de otro lugar? Porque nos estamos mordiendo la cola como los perros. Digamos, no vamos a ningún lado. Digamos, es la manta corta, la famosa manta corta. Sacamos de un lado para... No, pero acá es importante lo siguiente. Sí, cuando se saca la manta, cuidado también, esto es muy importante. Yo le estoy sacando la manta a 17 millones de personas. Acá hay una transferencia de ingresos. Esto es lo que hay que ver. Le estoy sacando la manta a la gente de menores recursos. De todas maneras, el año próximo se va a discutir una reforma previsional más a fondo, que no sabemos su contenido, pero por las distintas apreciaciones, comentarios que hay, etcétera, es muy probable que también se altere el cálculo del haber inicial con que arranca la jubilación. Pero eso todavía no lo sabemos. Pero parte, Ismael, perdón, esto que está diciendo me parece importantísimo. ¿A quién le tocan? ¿No? ¿A quién 17 millones de personas, jubilados, docentes? Parten de una premisa tremendamente falsa. Hablo de este gobierno. El otro día Novarecio entrevista a Basavilbaso y le pregunta, ¿no? Y Basavilbaso dice, bueno, pero los jubilados en la Argentina ganan más que en el resto del mundo. Incluso hace una comparación increíble con Finlandia. A mí me hizo acordar a Aníbal Fernández con Alemania. Sí. Nosotros en la radio nos tomamos un trabajo mínimo, rápido, de hacer la comparación, no con Finlandia, con el resto de los países de Europa, que era lo que decía Basavilbaso, y me parece que está fuera de la realidad. Argentina hoy tiene 335 euros, 400 dólares de mínima, de jubilación mínima. Finlandia tiene 753 euros. España 550 euros. Alemania 800 euros. Esto por lo que dijo Basavilbaso. Italia 500 euros. Francia 800 euros. Entonces parten de una realidad increíble. 3 cosas. Cuando un presidente se pone de acuerdo con los gobernadores, el que paga es el pueblo. Tan claro como el agua. Se repartieron la plata, ninguno de los dos se quejó, el pueblo es el que paga. Ahora este país es algo extraño. El anterior gobierno, Cristina decía que teníamos menos humildes que en Alemania.
Y ahora nos dicen que los jubilados son los mejor pagos del mundo. Entonces no nos tendríamos que quejar de nada. Lamentablemente el relato de los gobiernos oficialistas no es la realidad de la gente. Por otro lado, y para concluir con lo que primero empezó, yo voy a proponer que aquel que tenga un cargo ejecutivo, sea gobernador o sea presidente, no pueda ir a un cargo directamente con fuero. No sé si me explico. Hoy se me termina la gobernación, hagamos de cuenta, yo no puedo ser diputado nacional para pararme los fueros. Soy presidente, no puedo ir al Senado. Espere 2 años, que se calme todo, que le investiguen todo y recién del paso. Si no, como dijo una senadora, muchas veces aparenta que las cámaras es como que están conteniendo gente que tiene problemas. Sí, a ver, primero, eso es muy lindo, Alfredo, pero es inaplicable. Es muy bueno para la tribuna, pero es inaplicable porque tenés que modificar la parte dogmática de la Constitución en los y lo requisitos cambiemos. para hacerles... ¿Cuál es el problema? Es que todos tienen fuero. Bueno, pero no es O van por que vas eso. a hacer un proyecto. Sí. Segundo, Ismael dijo recién que los legisladores tienen fueros especiales. No tienen fueros especiales los legisladores. Los legisladores tienen fueros y tienen la obligación de someterse a la justicia. De hecho, Menem lo ha hecho y ha participado en todo el proceso judicial. Segundo, tiene una sola condena, porque la otra, técnicamente en el tema armas, Menem tiene una absolución que la Cámara, la Corte Suprema de Justicia, determinó si tiene que dictar una nueva sentencia. Y respecto, si puede o no puede ser, es lo que determina la ley. Si defendemos la ley, hay que hacer cumplir la ley vigente. No les gusta, se cambia la ley. Si a vos, Johnny, no te gusta el tema de la ley, ¿cómo está? Como dijo Cristina, armá un partido político y además decir que vas a cambiar la ley, el principio de inocencia. No, ¿sabes lo que no me gusta, Adrián? Con el mayor de respeto. Sí, terminá yo después te quiero decir. Cambiemos el principio de inocencia, ¿me entendés? El sistema penal, y bueno, y nos conformemos en base a eso. Pero después te digo una cosa, y quiero aclarar, porque hoy venía escuchando algunos medios, el escarnio que han hecho con Menem hoy, un colega de ustedes que estuvo sentado hace poco acá, porque la verdad, lo ha tratado de viejo, de débil. Pablo Rossi fue, que estuvo sentado acá, de que se largó a llorar. Yo le quiero decir una cosa. Menem ha pasado lo peor que le puede pasar a un ser humano, que se le murió un hijo. Cuando uno, no sé si alguien tuvo la desgracia esa de la que vivió acá, cuando uno llega a un lugar así y va a jurar ante la Biblia en ese marco, tiene y se acuerda de toda su familia, de sus orígenes, de sus hijos, del hijo que se murió. Entonces digo, a ver, critiquemos, pero tiene que ser con respeto, tiene que ser con respeto, tiene que ser con altura, tiene que ser con principios. En eso coincidimos, a ver, Adrián, pero quiero aclarar un minuto, por favor, Medo, por favor. ¿Sabes lo que pasa, Adrián? Esto era lo en general, ¿no? Sentimos que la justicia no es igual para todos y que se nos terminan riendo un poco en la cara. ¿Y por qué digo esto? Porque uno ve, digamos, uno no puede ser político para ampararse en los fueros para decir, bueno, yo de esta zafo y que sea lo que Dios quiera. Pero Menem no se amparó en los fueros. Lo digo, voy más allá. Te quiero decir una cosa. Digo, hablar de Menem, un minuto, Adrián, déjame terminar. Hablar de Menem con casi 90 años ya me parece, hasta por respeto te digo... Pero tenés que respetar la decisión del pueblo de la provincia de La Rioja. Y sí, es lo primero que dije. Bueno, y segundo lo que te quiero decir, el día que haya un pedido de desafuero hacia Menem por tener una sentencia que sea autoridad de cosa juzgada, es decir, que no tenga posibilidad de apelación, yo voy a ser el primero, si me invitas, que te voy a decir, Menem tiene que ser desaforado. Quería decir una sola cosa, con el mayor de los respetos, siempre con el mayor de los respetos. Vedra Herrera, el ex gobernador de La Rioja, yo te cito un textual de lo que dijo él, dijo, a nuestro patriota, nuestro héroe, algunos lo persiguen judicialmente, totalmente pero nosotros no lo vamos a abandonar, sabemos que necesita los fueros para seguir tranquilo, sabemos que necesita los fueros para seguir tranquilo y vamos a trabajar arduamente para que no los pierda. Nosotros no nos olvidamos de Menem, lo vamos a proteger. Está totalmente equivocado Vedra Herrera. Te digo una cosa. Vedra Herrera hoy es una de las peores calañas que le pasó a la provincia de La Rioja. Sí, vamos a ordenar. Ismael. Bueno, no, quiero aclarar, están hablando de desaforar a alguien y recién dijo que no tenían fueros. ¿Cómo van a desaforar a alguien si no hay fueros? No tiene fueros especiales, Ismael. Yo no dije... No tiene fueros especiales. Son fueros. No, sí, son fueros, pero si un juez pide el desafuero, ya sea porque hay posibilidad de fuga, porque entorpece la investigación, o porque hay autoridad de cosa juzgada, el juez pide. Así es como dice. En el caso de Menem, no hay ningún pedido de desafuero. Ninguno. No importa, pero por lo tanto tienen un porque privilegio. No hay peligro de fuga, porque no hay peligro de fuga, porque no obstruye la justicia, se somete
como cualquier ciudadano común y no tiene sentencia firme. El día que tenga sentencia firme, te aseguro, Ismael, que soy yo el que voy a venir y digo, señores, Menem tiene que ser desaforado. El día que tenga sentencia firme. Hasta tanto, nuestro sistema judicial establece otra cuestión. Entonces, empecemos respetando el sistema judicial actual. El más aplaudido fue el doctor Menem hoy día, ¿no? Sí. En el recinto. Eso hay que destacarlo, ¿eh? Menem no necesita los fueros. Un minuto, no, sí. pero sí, quiero escuchar a Rosendo. Bueno, dos cosas. Sí, ahora voy. Un comentario sobre el tema de los legisladores y otro sobre el tema de los jubilados, ¿no es cierto? Es decir, tema de los legisladores. Vos sabés que en varios países y en la provincia de Buenos Aires creo que viene también, empiezan a plantearse la no reelección de los legisladores. Que así como un presidente, un gobernador tiene una limitación, que los legisladores tengan también un solo mandato más, una discusión. También los intendentes y los concejales que no lo tienen. Yo creo que eso tiene más... Limitar la reelección de los legisladores en todos los cargos electivos creo que tiene más ventaja, ¿no es cierto?, que desventaja. Sí, porque coincido. obliga a una cierta renovación y le pone un límite al poder. Los jubilados. Bueno, ¿qué es lo que sucede con los jubilados en términos políticos? Es decir, los trabajadores formales están representados por los sindicatos, bien, mal o regular. El sector empresario por sus entidades. Aún los beneficiarios de la asignación universal por hijo, hay movimientos sociales que los representan. Los jubilados no tienen representación. Es decir, no hay organizaciones que tengan capacidad de representación, capacidad de movilización. Y eso en el funcionamiento del poder y la política juega un papel muy importante. Son el sector quizás más indefenso desde el punto de vista de la política. Por esa razón, justamente porque son el factor más indefenso, el sector más indefenso, no los tenemos que castigar con una reforma previsional que le hace pagar el costo. Pero quiero señalar algo que es muy importante. Los senadores van a votar algo que ellos saben que es inconstitucional. ¿Qué no quiere decir esto? Que nos van a llenar de juicios. Exactamente. Va a haber cualquier cantidad de juicios. Entonces el gobierno, en nombre que dice que quiere solucionar los temas judiciales, que no haya más conflicto, que no haya más juicio, está promoviendo los juicios. Está promoviendo los juicios. Y eso lo vamos a terminar de pagar todos nosotros y quizá inclusive nuestros hijos o nuestros nietos, porque van a tener que pagar. Ustedes calculen lo siguiente. Cuando el gobierno anterior empezó a dar aumentos de las jubilaciones, tocando el haber básico y no tocando el resto, todos los especialistas salieron notas periodísticas diciendo están violando la legislación, acá van a tener un problema. ¿Qué pasó en el medio? Vino el fallo Badaro y el fallo Elif. En total, más de 1 millón de juicios. De eso se pagaron una parte. Hay todavía pendiente 450.000 juicios y actualmente la ANSES apela los juicios a la Corte Suprema después de haber dicho que no iba a apelar más. Vuelve a apelar a la Corte Suprema. No lo van a pagar. Nuevamente alimentando. Ahora le vamos a agregar la litigiosidad de esta ley. Porque ellos ya saben que es inconstitucional. Entonces se habla mucho de la capacidad de los senadores, pero abogados constitucionalistas, abogados previsionalistas, nosotros desde el periodismo le estamos alertando que van a votar algo inconstitucional y en escasas horas, ahora en este momento, los senadores lo van a votar. Es una irresponsabilidad política e institucional que estén votando lo que van a votar hoy después de las advertencias que se le ha hecho de que esa ley tiene errores técnicos, errores legales y toda la biblioteca jurídica diciéndole que es inconstitucional. Entonces, cuidado con esto. Lo terrible de esto es que el proyecto de ley tiene 4 artículos. Los 4 tiene errores técnicos señalados por los especialistas y tiene errores legales. Y el primer artículo, que es retroactividad para la fórmula de movilidad, la Corte Suprema, el Código Civil, los tratados internacionales dicen que no se puede legislar para atrás y encima en detrimento de los jubilados y eso altera las garantías constitucionales. Una voz autorizada y coincido con lo que dice Ismael. Yo lo llevo al plano político y prácticamente siento lo mismo, pero desde lo político. En 2015 se advirtió, no lo incluye usted, digo que hago una similitud con lo político. En 2015 se advirtió a la gente, ojo que si gana Macri
va a haber más desocupación, va a haber más pobreza, va a haber esto, va a haber lo otro. Y dijeron que era campaña de miedo, no creyeron, votaron y así pasó lo que pasó. ¿Y cuánto ganaba un jubilado? Y en 2017, ahora lo mismo. ¿Y quién apelaba al ANSES Perdón, también? ¿puedo hablar? Un segundo, yo escuché a todos, no metí una sola vez. Perdón. 2017 lo mismo. Ojo que si dan de vuelta a la derecha Macri va a volver a pasar esto y la gente lo volvió a votar. Digo que el advertir muchas veces no coincide con el hacer. Ahora, lo que dijo Olmedo de los 2 años, Cristina en 2015 dejó de ser presidenta, se tomó 2 años y ahora asume como senadora. O sea, estaría dentro del encuadre que solicitaba Así Olmedo. lo hice yo, que de está 2 años perfecto, fuera. digo. Y vamos a ver cómo votan cada uno. Va a servir para esto la Cámara. pusimos Santiago, de esto es lo acuerdo importante. durante- Nosotros equivocamos el eje, lo erramos en el eje en tratar de evaluar a cada uno. Si Menem corresponde o no que sea senador. Lo votó la gente de La Rioja. Cristina la votó 3 millones de personas. Menem fue preso. Estamos en contra de las... Yo estoy en contra o terminé desilusionado con lo que fue Menem. Pero lo votó la gente. Yo y lo él que fue digo es lo preso. siguiente, Para que lo escuche la en gilada. 20, 30 años, todo lo bueno y lo malo que tuviste que dar ya lo diste, ya está. Pero ¿O no no? es so- no Son es- cargos perdóname, públicos. sí. Patricia no es Bullrich solo hace Menem. 14 Para años todos, le sacó para la plata a todos. los jubilados y la eligieron. Para y todos, bueno, digo, y para perdón, todos, No, sí. no es solo Sí. Menem, no es solo Menem. Vos mirás, yo estaba mirando, Débora recién contaba cómo se dividen los 2 peronismos, los 3 peronismos que puede haber. Yo veo... Es para todos esto, no es para todos, ninguno para todos. particular. El Lole Reutemann. Ajá. Está siempre con el mayor de los respetos. Estamos viendo gente que está hace 8, 12, 16, Pero 20 enfoquemos en lo que años. se va a votar, Juan no Carlos, quién está. Juan Carlos Que han Romero. pasado por 3 o 4 partidos. Juan sí. Carlos Romero de Salta, que fue 2 veces gobernador. Carlos Menem, el hermano de Urtubey. Debatamos lo que se va a votar, Perotti, no quién está. Pichetto que fue 8 años jefe de bloque de Cristina y ahora está peleado con Cristina. Del otro lado, Cristina Kirchner, Naidenov, Eduardo Costa. Digamos, no son nombres de la renovación. Y obviamente yo coincido que el tema de fondo es el contenido. Eso, los derechos laborales, Las los dos derechos- cosas hay que discutir. ¿Cómo nos representan Sí, pero nuestros bueno, representantes? pero esa es la gente que te representa. Claro, sí, en las dos definitiva. cosas y el contenido. Sí. Santi, me parece que cerramos un año político, un año de elecciones, donde un resultado claro que podría servir para discutir los temas de fondo, un poco lo que está pasando, con un sabor amargo. Hoy están conviviendo en nuestra charla 2 escenas que son peligrosas juntas, creo. La primera, un Senado que fue catalogado por los propios legisladores como una cueva, como un refugio, como un aguantadero, usando palabras de ellos, en búsqueda de fuero, gente muy cuestionada con causas judiciales, con condenas que no están firmes porque la justicia acá tarda 2 millones de años, pero las pruebas están, y puedo tomar el caso de tu tío como el de cualquier otro, la verdad que no es el único. Cuando quieras discutimos el tema de armas. Sí. Cuando quieras. Vamos a discutir sobre sueldo que va a venir primero. Sobre el tema de armas Después también. hablamos de De eso, las pero dos no me quiero cosas. distraer. Eduardo, Digo, un discutamos lugar las dos cosas, muy cuestionado, muy fuerte, y al mismo tiempo esa gente que está hace muchos años y que está cuestionada va a discutir temas muy centrales donde se va a perjudicar, como dijo la persona que más sabe en la Argentina de estos temas, a 17 millones de personas. Eso junto es muy peligroso, no está bueno. Doctora. Sí, 2 cosas. Uno con relación al juramento y lo que venimos hablando. La realidad es que me parecía de un grado de cinismo Cristina estar jurando por la patria, ¿no? Después de que tiene 3 procesamientos, 2 causas más camino de eso, bueno, nada. A mí no me afecta en absolutamente nada que ella esté en el Senado. La verdad que voy a seguir insistiendo porque para mí Cristina tiene que terminar con una condena firme y su destino final es la cárcel. No lo digo yo, lo dice el Código Penal, así que voy a seguir insistiendo en ese sentido. Con relación a lo que es el proyecto de las jubilaciones, un ejemplo muy gráfico. Yo cuando estudiaba en Derecho, un profesor de la facultad nos decía, para explicarnos a ver por qué el Estado a veces toma determinadas medidas que son inconstitucionales, ¿no? Entonces nos decía que frente a esas medidas que afectan a 100 personas, generalmente la mitad son las que se quejan y van a hacer un juicio. Y de esa mitad, la mitad son las que lo terminan. El Estado siempre termina ganando igual, porque hay un porcentaje mínimo que llega a la última instancia y si el Estado con suerte le paga, terminó ganando las 3/4 partes. Lamentablemente, cuando legislan y deciden eso, piensan en este porcentaje. Pero lo que acabas de decir es terrible. Es terrible. Es Te lo explica terrible la Facultad de porque Derecho. significa que están actuando con total alevosía. Exacto. Lo saben. O sea, Premeditado. saben exactamente lo que están votando Exacto. y fingen ante la ciudadanía que están preocupados por el bien común, que quieren mejorar, etcétera, cuando están especulando para que la gente tenga que hacer juicio. Entonces dicen, ¿cuántos de estos van a hacer juicio? El 10%, al 10% Claro, el lo costo es menor. bicicleteamos, aquel lo bicicleteamos para allá,
y finalmente Se muere. zafamos Pero de todo esto. claro. Ese es el gran pero, problema del Pero Congreso. si así vamos a construir la república, Estamos muy mal. así los senadores, los diputados, el poder legislativo, el poder judicial, así van a construir la república, así la vamos a construir. Sí, Sí, yo quería retomar lo de Ismael y cambiarle la última palabra. Vos dijiste, esto es una irresponsabilidad, al dictar una ley que se sabe que es inconstitucional. Yo te digo, es una canallada. Y no creo, además, en el tema de la manta corta. Y en realidad lo que creo sobre la manta corta es lo siguiente. Lo voy a poner en términos infantiles. Está la madre, el padre y los dos nenes y la abuela que se metieron en cama mirando una película. Viene una ola polar. La manta es corta. ¿Qué hace el jefe de familia? ¿A quién protege y a quién desprotege? Y, oh casualidad, los que quedan afuera en este caso son los que ya lo han dicho todos. Son los indefensos, los pobres, los que Cristina, no tienen pero poder. el tema es el siguiente acá. Un país con la carga pública que tiene la Argentina, ¿cómo va a ser para generar divisas? ¿Vas para... a matar a los viejos y a No, los no, niños, no, mi no. amor? Y no me digas eso porque si alguien que ha luchado humildemente de los medios, por eso soy yo. Porque aparte creo que va en lo que somos nosotros, ¿no? En la, perdón la expresión, en la mierda que hemos sido los argentinos. Desde toda la vida estuvieron mal los argentinos. Yo recuerdo que era chiquito y veía a Norma Pla, que lo puteaba a Caballo. Fue la única luchadora que terminó muriendo de una enfermedad terminal, pobrecita, luchando hasta el último aliento. Pero ningún gobierno les ha dado bolilla a los jubilados. Todos se han cagado en los jubilados. Son la variable de ajuste. Todos, son la variable de ajuste. Todos. Santiago. Siempre ganaron una miseria. Hasta el día de hoy, si un jubilado no tiene un hijo, un primo, un vecino, alguien que le dé una mano, se muere de hambre. No tiene ni para comprar los remedios. Así que coincido con vos, hay que protegerlos. Ahora, un tema es los jubilados. Otro tema es, ¿qué hace el Estado con un Estado tan pesado para generar ingresos, Liliana? ¿Cómo? El problema previsional es realmente muy complejo. Se han tomado decisiones irresponsables. Si estamos hablando de que ahora van a tomar otra decisión irresponsable respecto a los jubilados, recordemos que también se tomó una decisión irresponsable cuando en su momento, una medida que sonó muy linda, se ingresaron casi 2,5 millones de jubilados sin aportes. Y en los 2,5 millones o casi 3 que se incorporaron, yo no estoy hablando del pobre trabajador explotado en negro, estoy hablando de señora de Barrio Norte, o sea que estaban en condiciones de poder hacer frente a su jubilación. Con lo cual vos lo que fuiste es engrosando a un montón de gente, tenemos casi el 97% de cobertura previsional, pero no tenemos los fondos. ¿Pero quién se la robó, Liliana? No, ni siquiera se la robaron. Es peor. Un jubilado aporta toda su vida, parte de lo que va trabajando para el día que se jubila poder... Lo que pasa es que la proporción de los que aportan cada vez es menor. Pero la plata está... Una pregunta que a ver si Ismael por la favor. puede responder. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, usted me dirá, porque yo entiendo que la plata de los jubilados está, el tema que la usan para otra cosa. Obviamente. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata de los jubilados, es de 960.000 millones de pesos. Usted me dirá si esto es correcto. Esa plata de los jubilados, no sé, un plazo fijo, pensemos en la variable menos arriesgada. ¿Cuánto es 200.000 millones de pesos si pones a trabajar ese dinero? Entonces la plata está. ¿Es cierto que no está lo de la manta corta o este dinero es de los jubilados y se usa para otra cosa? A ver. En primer lugar, del fondo de sustentabilidad, el 70% está en títulos públicos, que como el Estado no los puede pagar, lo bicicletea y lo refinancia permanentemente. 70%. Entonces, primer problema. Segundo problema, el resto que tiene algún grado de liquidez, hoy la ANSES lo está utilizando para programas vinculados a la vivienda, Argenta, Procrear, etcétera, lo está utilizando con esos fines. Hay muchos especialistas que dicen, primero, no está mal que dé préstamos, pero primero que se atienda la situación de los jubilados y después, evidentemente, si hubiese algún tipo de sobrante, puede hacer algún otro tipo de inversión, también de naturaleza social, para resolver el tema de la vivienda. Entonces, cuidado, porque ese fondo son títulos públicos que el Estado, como tiene un déficit monstruoso, cuando llega el vencimiento no paga ni siquiera los intereses. Pero, Ismael, ¿a partir de cuándo comenzó a convertirse el Fondo de Sustentabilidad en papelitos? Desde su inicio. Desde su inicio. Desde su inicio, ¿por qué? Eso, el fondo, Siempre se utilizó para otra cosa el dinero. No, porque el Fondo de Sustentabilidad, ¿de dónde viene? Viene en primer lugar de las AFJP. Las AFJP
no tenían jubilados, recaudaban y tenían que invertir la plata. ¿En qué la invertían? En títulos del Estado, en acciones, etc. Cuando viene la estatización, se transfiere los fondos que tenían las AFJP Con al títulos ANSES, incluidos, claro. tal cual estaba constituido. Chicos, es la caja más grande la que todo el mundo quiere manejar. Pero Sí. Zaffaroni, perdón, le quiero Ajá. preguntar. Después otro tema es las jubilaciones de privilegio, del cual saco a los docentes, que ahora vos seguramente vas a explicar por qué. Pero vos ves Poder Judicial, 6.500 tipos como Belucio, que cobra 377.000 pesos por mes, Zaffaroni, 384.000 pesos por mes, o Julio Nazareno, presidente de la Corte Menemista, 334.000 pesos por mes, o diplomáticos que cobran 153.000 pesos por mes. Vos me dirás, bueno, Esperá, y te la agrego- sumatoria. Y te agrego algo. Sí. No les descuentan ganancias. No le descuentan ganancias. No pagan ganancias. Es todo como entra. Todo como ¿Y por entra, qué, porque los jueces no tienen descuento del impuesto a la ganancia. Por favor, sí. ¿No es así? Sí. Bueno, mira, yo creo que acá se han dicho cosas, todas cosas bastante concretas, ¿no? A mí lo que me parece que en el tema de los jubilados se fue por una solución a un problema que no es la correcta. Es decir, se usó la jubilación como una especie de subsidio a la vejez. Yo creo que y eso llevó a desvirtuar el fin del sistema. Creo que perfectamente, así como vos tenés, ¿no es cierto?, una asignación universal por hijo para los sectores menores ingresos, podés tener para la gente grande un subsidio. Por eso tiene que ser explícito, no tomar el dinero del sistema jubilatorio con ese fin. Pero quiero aclarar algo importante de lo que dijo. El año pasado se votó dentro de la ley de reparación histórica lo que es la pensión al adulto mayor. Claro, existe. Toda persona de 65 años en la Argentina, si no trabaja y no tiene jubilación, no tiene ingreso, va y le dan esta pensión adulto mayor equivalente al 80% de la jubilación De la pensión universal. De la mínima. La mínima de la Sí, jubilación. el 80% de la jubilación mínima. La pensión. O sea, hasta 7.000 y pico son más o menos cerca de 6.000 pesos. Muy bien. Ahora, yo discutí con los propios funcionarios y digo lo siguiente, pero hago la siguiente pregunta. Una persona de 65 años que nunca trabajó y que por distintas razones tiene un departamento en el barrio norte, vive en un country, propiedad suyo, tiene un auto súper, etcétera, va al ANSES y por esa ley le corresponde que le den una renta mensual de 6.000 pesos de por vida, porque es vitalicia. Es un beneficio no contributivo, o sea, no hay aporte detrás y es vitalicio. Le digo, ¿por qué no pusieron una condición? Por ejemplo, si paga bienes personales, si tiene propiedad, etcétera, que esa persona no esté incluida dentro de la pensión adulto mayor. Fue votada por el Congreso. Y le puedo agregar un Fue dato a lo que votado dice por el Ismael, Congreso. un dato a lo que Santiago. dice Ismael a propósito de eso. Por ejemplo, los monotributistas. Cuando llegó este gobierno, amplió la UH para todos los monotributistas. Eso quiere decir que yo y muchos que nos deben estar mirando, cobramos de manera compulsiva sin que hayan puesto una cláusula, un requisito. Yo tengo trabajo, gracias a Dios, y podría prescindir de la AUH. Como tengo 2 hijos, todos los meses me lo depositan como a tantos otros monotributistas que seguramente lo están cobrando y no lo necesitan. Entonces es la dilapidación de los recursos públicos, También, la pero mala administración. también cuidado con eso, porque si vos sos monotributista, se supone que estás en una categoría de ingresos bajos. Porque de lo contrario Está bien, debería- pero no, si el monotributo, tuvieses- vos fijate, pensá cuánto es No. el monotributo, lo máximo que podés facturar en un año y si realmente te corresponde la UH o no, comparado Bueno, con una está persona bien, que es indigente o que no tiene Está bien, pero de ningún lo contrario, ingreso. sí, en ese caso pasaría autónomo y ahí no tendría la UH. Pero volviendo al tema anterior, que me parece importante, ¿por qué no se puso como condición para tener acceso a esa pensión llamada universal del adulto mayor requisitos, ciertos requisitos sobre las condiciones, no sé, habitacionales, de vivienda, de familia, de patrimonio, Ahora, etcétera? faltan pocos días para que termine el año, ya en poco tiempo va a ser 2018 ya, y estamos debatiendo todavía qué va a pasar con el mínimo, la migaja que recibe un jubilado en la República Argentina. Estamos años luz de donde debemos estar, estamos discutiendo cosas
viejas, antiguas. Y estas caras, ponela todo lo que estas caras son las que elegimos los argentinos para que diriman entre ellos, para que debatan y saquen adelante las leyes por las cuales nos vamos a regir de ahora en más. Usted hizo una pregunta, Mirá Santiago. Mirá que... Santiago. Para que vos sos madre, tenés un hijo, sí. A ver. Sí. No, la verdad que me parece que muchas Porque yo no cosas... pienso en los hijos, ¿viste? Sí, uno piensa en los hijos y además, por lo menos, uno está desacostumbrado, ¿no? A ya tener un trabajo en blanco o en las condiciones, casi todos somos prestadores de servicios, por lo menos en nuestra profesión. Y nos suena todo como muy raro el tema de la jubilación. Todos creemos que tenemos que hacernos estoy hablando de los que podríamos estar acá en este piso, ¿no? No de la general de la ley. Que tenemos que hacernos un canuto, que tenemos que hacernos un ahorro para procurarnos nuestra propia jubilación. Nadie podría esperar que el Estado pueda solventar una vida más o menos digna de un jubilado. Ahora, le preguntaba a Ismael a partir de cuándo, y él me decía desde el inicio, el Fondo de Sustentabilidad se transformó en papelitos de colores, porque digo que en el desmanejo de ese fondo y en empezar a el Estado prestarse a sí mismo, financiar el déficit con el propio dinero de los jubilados, empezó como a desvariarse todo, a irse todo por la tangente, y por eso siempre terminan siendo variable de ajuste, me parece. Entonces, me parece que esto que vos decías, todos los gobiernos se meten con los jubilados en un punto, y eso sería lo que nadie debería tocar. Pero hay muchos economistas acá, y la pregunta me gustaría dejar es... Usted preguntó cómo se sale, que nadie respondió cómo se sale. Usted tiene la solución. Y lógico, primero hay que probar laburando. No le voy a decir que le dé una pala a un jubilado. No le pido, por favor, Olmedo, yo le aguanté todas, pero una pala a un jubilado. ¿Me puede respetar, por favor? Yo la respeto. El gobierno tiene que decidir qué país quiere. Acá si no probamos laburando, no funciona. No pueden fomentar la vagancia, encima le van a dar un bono a los planes de descansar con la plata de los jubilados. No, paren. No hay otra, a los jubilados hay que respetarlo como corresponde. Y hay que hacer un plan para levantar la Argentina que se levanta desde el interior, porque en el interior tenemos la riqueza. Acá la gastan, acá la malgastan o se la roban. Paren con eso. No tiene nada que ver. Pongan a trabajar el país. Hay que poner... Hay vago y gente que labura en todos lados. No, bueno. Y gente que produce y que no es si usted le sigue trayendo plata al conurbano bonaerense para ganar las elecciones y no le da a nuestra Salta... Eso es clientelismo que existe en todo el país también. Bueno, pero hay que pararlo. Si no, nunca va a salir el país adelante. A ver. La gente, si no tiene trabajo, no va a laburar. Y yo pienso que el gobierno de Macri le sacó la retención al campo, algo de 600 millones de pesos. ¿Y con quién cubrió ese gasto, ese hueco? Con el aumento de gas, con el aumento de la luz. Ahora el problema previsional, que nos va a sacar plata al impuesto a la ganancia y a los empresarios le van a sacar los impuestos. ¿Y a quién le van a sacar ese hueco, esa frazada? Lo van a correr, le van a sacar a los jubilados. Entonces yo creo que hay una política del gobierno de sacarle todos los impuestos a los empresarios supuestamente para que tomen más empleados, porque no van a tomar empleados, y le sacan a los que menos tienen. Después alegremente, yo escucho, ¿no? Acá hay un montón de compañeros que ya tienen pelos blancos y capaz que no necesitan, porque laburaron en todo, pero vayan a los barrios. Hay muchos que sean cada carmelazo, mirá que también... Bueno, yo te digo, en los barrios está la gente que viaja en subte, que vos parás y que termina llegando al laburo. No seas tan gorila, déjame hablar, por favor. Bueno, entonces déjame hablar. Entonces, yo te estoy bueno, te digo por favor, déjame hablar. ¿Sabés qué? Disculpame, ¿sabés cuántos viejitos? ¿Ve esa foto? Ese señor. ¿De qué hablas? Ese señor a veces no tiene para comer. Ahora le contesta María. Disculpame, entonces, cuando hablamos de los viejitos, porque lo que explicó el señor, y si tomamos sentido común, son 17 millones. ¿De viejitos? Y hay viejitos, hay muchos pobres viejitos, y que están jugando en la plaza y a la taba y esperando si el hijo le puede traer un plato de comida o no, y si le puede dar un sueldo. Entonces, no es si Segovia paró el subte o no y el viejito no bajó. No cambiemos la discusión. El problema es que le van a sacar... Mi viejo murió en la pobreza, mi vieja murió en la pobreza, no se pudo jubilar mi vieja, porque nunca trabajó, ¿entendés? Entonces, mi viejo tuvo la suerte que con el gobierno de Cristina se pudo pensionar y tuvo un pequeño de sueldo. Pero hay un montón de viejos que se cagan de hambre
y no tienen hijos, o los hijos los abandona, y se mueren de hambre. A ver, no, Eso un hay que minuto. pensar. Sí, María Julia. Sí. No, me llamó la atención que resaltó tan agresivo. Simplemente Porque siempre me está- habla del subte, ¿entendés? Entonces estamos Bueno, hablando de esto. ¿Y vos qué sos? un paro, sí. ¿Pero vos qué ¿Entendés? sos? Estoy hablando de los viejitos. Cuando hablemos del subte, hablemos del representante subte. de quién? Cuando hablemos del subte, hablemos ¿Vos del sos subte. representante? Cuando ¿Me hablemos del podés subte, contestar? hablemos del subte. ¿Me podés contestar? Cuando ¿Vos sos hablemos, representante cuando de hablemos quién? del subte, hablemos del subte. Bueno, ¿Entendés? vos Entonces no me estabas cambies, no hablando hablé de una mí. clase. No hablé de mí. Bueno, voy a hablar sola. Sí, por favor. Voy como haces vos. Él estaba hablando de la clase trabajadora y de la gente que iba a trabajar y yo ahí linkeé instantáneamente con la gente que hoy intentó ir a trabajar y que no lo logró por los paros que el señor hace consuetudinariamente por diferentes motivos, en este caso por el reclamo justo que estamos hablando. Y en ese sentido pienso en la cantidad de gente que son laburantes, que son pobres y que tardan 4 o 5 horas para llegar a su el lugar de laburo y que por cómo está el país de flexibilizado, obviamente, si no van a trabajar esa jornada, no la cobran. A ver, tenemos lo que Entonces pasó me hoy. parece que es un Ahora poco contesta. Por favor, para que lo vemos, lo vemos. hipócrita o cínico tener sensibilidad para un lado y no para el otro y eso ya Me es preocupa hacer que sos política. tan sensible por 2 horas de paro y no te preocupa que este gobierno está vaciando el país. Mirá con qué bárbaro, ¿te preocupa eso? Pero ¿por qué suponés que no le preocupa a María Julia? ¿Cómo te pensás No que te surge ¿Por qué la no hablamos? jubilación? No entres en su No, pará, discusión. ¿cómo te pensás que surge la jubilación? La jubilación surge de todos podamos ir a trabajar, porque la plata no surge de un arbolito, cae así. Entonces, cuando vos de 5 a 7 parás el subte, ¿sabés a quién perjudicás? Al obrero, porque yo a las 5 de la mañana Pero no hubo tomo el paro subte. docente, Perjudicás a gente Bueno, que realmente es yo, muy pobre. le voy a decir una cosa, docente. me gustaría que me invites el lunes. El gobierno de la ciudad va a hacer un corrimiento horario, va a entrar 1 hora más tarde la gente. Sí. Vamos a ver si se preocupan de la misma Eso forma está muy que mal. se Si preocupan es así, está ahora muy con mal. esto. A ver, decirlo, Néstor, decirlo. ¿Qué Entonces, pasa? el gobierno A de ver. la ciudad va a hacer un corrimiento horario y entonces se está cagando de la gente que labura, de los jubilados, ¿entendés? Y entonces, en vez de hacer una ampliación en el subte, no, se va a cagar de toda la gente. Pero sí le preocupa si nosotros vamos a parar. Entonces, el gobierno el lunes va a hacer un corrimiento horario. Millones de argentinos van a tener que esperar en el subte, tomar un colectivo y ir caminando. Bueno, de eso no hablamos. Perdóname, Sí. ¿puedo contestar? Yo creo que las dos cosas están mal. Y creo que es un tema de fondo ver quiénes son los representantes de esos trabajadores olvidados, pisoteados y los jubilados. No es solamente el paro de hoy, que yo coincido con María Julia, de 5 a 7 de la mañana le está jorobando la vida al tipo que se levanta a las 4, que yo no creo que sea un burgués 3:30. rico, millonario. Hoy hubo un paro docente que afectó a 7 millones de pibes en el ámbito escolar público. Decir que el acatamiento fue bajo, porque se dieron cuenta que no podés tomar de rehén a los pibes por esta discusión. Y Hugo Yasky, seguramente lo vas a poner ahora, en el medio de la marcha CGT-CTA, dijo: yo no creo que esta sea la manera de discutir el contenido, ¿no? Les decimos a los senadores de la Nación, guarda que se acabó el anonimato. El que levante la mano en contra de los jubilados va a salir publicado con foto y fecha de ¿Tenemos nacimiento. la palabra de Yasky? Sí, y voy con Rubén, sí. Mirá.